Muy buenos días, hermanos. Ya estamos en nuestro tercer día de trabajo. O sea, hemos hecho ya lunes, martes y hoy miércoles es nuestro tercer día de trabajo en esta asignatura de o asignaturas conjuntas de filosofía y metodología. Entonces, primero de todo, felicitaros por el trabajo hecho, por las respuestas dadas en el foro, por las tareas enviadas también, que revisaré para que podáis tener también una retroalimentación y en general por estar atentos, digamos, a la comunicación con el docente y, y ir respondiendo a las distintas solicitaciones que voy haciendo, que es el modo de ir introduciéndonos, claramente. Eh, Quisiera con este pequeño vídeo solamente dar razón del trabajo de esos próximos 2 días y, y también decir algo sobre el trabajo de los siguientes días para que os vayáis preparando. Os recuerdo que estamos en una modalidad un poco especial porque teníamos pensado, como siempre, dar las distintas asignaturas todas a la vez, teniendo clases por la mañana y después estudio por la tarde. Y ahora lo que tenemos es dos asignaturas de las que tienen menos créditos, puestas juntas y impartidas intensamente durante 2 semanas. Eso es lo especial que tenemos de esto. Mm, entonces esto pues supone un poquitín de cambio a la hora de plantear las tareas y también la asimilación. Por ello mismo es muy importante que nos mantengamos en contacto con la retroalimentación, incluso algún comentario por WhatsApp si necesitáis de una respuesta más rápida o más inmediata. Eh, y, y entonces también de cara a nuestro diálogo de esta tarde, noche para mí, llamémosle una tutoría en conjunto, así he puesto en el WhatsApp. em, para que también podáis expresar cómo os encontráis y cómo podemos proceder. Entonces, el estudio de esos 2 días se va a centrar en profundizar en lo que significa leer un texto filosófico. Yo digo siempre filosófico-teológico porque en realidad al hacer o al ejercitarnos en la filosofía nos estamos preparando para la teología, que es un lenguaje semejante al filosófico, no es igual, obviamente tiene sus diferencias, pero es siendo ninguna un diálogo muy parecido. Entonces vamos a recitar, decía, en leer textos filosóficos. ¿Qué significa leer un texto filosófico? ¿Qué supone? ¿Hay alguna técnica para ello? Después, mm, cómo tomar notas para mí personalmente a la hora de estudiar un texto, para mi propia comprensión. Y después las llamadas comunicaciones académicas o pruebas académicas, que son estos medios a través de los cuales dais a conocer al docente a qué punto del estudio estáis y el docente, tomándolo en cuenta, pues da una evaluación, da una nota que es siempre, sobre todo en esas cuestiones de humanidades, es siempre aproximativa, es como una especie de dirección para orientarte en el estudio. Por ejemplo, un 10, de 0 a 10, un 10 es, pues lo has hecho muy bien, continúa con ese nivel. Un 9, por ejemplo, puede ser una indicación de que aún hay elementos que trabajar, pero el nivel es ya muy bueno y por eso hay margen de mejora. Y así sucesivamente. Obviamente un 6, por ejemplo, sería el aprobado la, en la clasificación eclesiástica. Se aprueba a partir del 6. Entonces eso significa que hay mucho trabajo que hacer. Y a la vez que el conocimiento es adecuado. O sea, también a veces se dice suficiente.
Em, Bien, entonces, ¿qué medios académicos tenemos? ¿Qué pruebas académicas tenemos para realizar esta evaluación, tanto personal como del docente hacia vosotros? Pues me voy a centrar sobre todo en tres. Por ejemplo, hay muchos otros, ¿eh? Pero los que son más de elaboración personal y después de entrega para que el profesor lea y reflexione sobre vuestro trabajo, son tres que he colocado aquí en la plataforma. Entonces, vais a ver que ya estamos en modalidad... em, interesante. Ok. Vamos a ver si consigo ponerlo más pequeño. Pues no, interesante descubrir que si estoy utilizando el vídeo no puedo manipular el tamaño de la plataforma. Entonces, en los próximos días nos centraremos en aprender a leer y comentar textos de carácter filosófico-teológico. No es lo mismo leer una noticia en un periódico, en un artículo acerca de la experimentación de una medicina o un ensayo filosófico, o un ensayo filosófico sobre la sociedad líquida, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hemos de poder tener medios para afrontar, lo voy a dejar así para no confundirnos, tenemos que tener medios para afrontar lo que es una elaboración filosófico-teológica. Son tres las pruebas que os explico aquí cómo se hacen. Una es el reporte de lectura, otra es el resumen y otra es el ensayo. Nos vamos a centrar hoy más en el reporte de lectura y en el resumen, dejando el ensayo para otro momento. El ensayo suele ser ya un trabajo más largo en su dimensión y con una cierta elaboración por parte del estudiante una vez leído un contenido o una temática. Incluso en el ensayo hay una cierta propuesta filosófica, nunca novedosa, porque no es del nivel en el que estamos, pero una cierta forma de abordar los temas que ya es propia producción del estudiante. Mientras que el reporte de lectura es casi una ficha técnica del texto para saber lo que hay y saber, digamos, examinar la estructura del texto con sus respectivos contenidos. El resumen ya es un paso más. Podemos decir que en la elaboración tenemos reporte de lectura, resumen, ensayo. Y después, por ejemplo, eh, trabajo final de maestría, trabajo final de bachillerato, tesis, etc. Entonces, esos son los niveles en los que estamos y a eso os invitaré y os daré material para que podáis distinguir bien entre una cosa y otra. Entonces, en la guía didáctica habréis visto que tendréis como tarea hacer un resumen del tema 8 de Oscar Pintado y después un resumen de una de las secciones de Oscar Pintado que escogeréis por vuestra cuenta. Entonces, en cuanto a la tarea de hoy, es estudiar estas formas de elaboración filosófica y, por ejemplo, si queréis adelantar, leyendo lo que es un resumen, podéis ya colocar o adelantaros para elaborar el resumen del capítulo 8 de Oscar Pintado. Si no, podéis esperar un poquito para saber, para tener más detalles de esa tarea. Pero ya podéis, por ejemplo, adelantar el resumen de ese texto. En cuanto a las dimensiones, eso estará estipulado en la pestaña de exámenes. En la pestaña de exámenes estarán los trabajos escritos que hay que entregar y también el horario del oral. Entonces, quien quiera adelantar el trabajo de Oscar Pintado, de la sección 8 o el tema 8, puede ir a la pestaña de exámenes y ya ver de qué se trata. Ahí pues tendrá la fecha que ya tenéis en la guía didáctica
y la fecha de entrega y también las dimensiones de la prueba. Al final de esta sección, aunque está así en grande, perdonad, pero no sabía que no se podía poner pequeño durante el vídeo, tenéis aquí un trabajo extra. Este trabajo extra es en caso de que tengáis ánimo, de que tengáis tiempo. Es un texto muy interesante, son 6 páginas, un texto muy interesante sobre la relación entre filosofía y teología. Es un texto de un autor italiano que si lo tocamos aquí, vamos a ver si logramos entrar. Aquí está. La relación entre filosofía y teología en el teólogo Schieben, y es una reflexión de un teólogo que se llama Giuseppe Tanzanella Nitti. Es un texto ya complejo y es un buen desafío para leer un texto filosófico teológico que es más elaborado que los de Oscar Pintado, claramente, y mucho más que el mundo de Sofía. Puede ser un buen desafío una vez que leáis las pautas de cómo leer un texto filosófico o teológico, pues este puede ser un buen test. No lo pongo como tarea obligatoria, queda ahí como extra. También es bueno tener esos estímulos de vez en cuando que van un poco fuera de los parámetros requeridos. Pues nada, espero que sigáis disfrutando del estudio y os recuerdo que siempre en esta etapa de esta primera semana, siempre que tengáis tiempo libre, dedicadlo a la lectura abundante. Hay que leer todo el libro del mundo de Sofía, de Gardner, y el máximo de temas de Oscar Pintado que podáis. Atención, sin atosigarse. O sea, leed de manera que podáis ir absorbiendo, asimilando. No caigáis en el error de intentar leer todo rápido porque entonces os vais a agobiar nada más. Entonces yo digo, dedicaros abundantemente a la lectura, pero una lectura, como veréis en las pautas de hoy, pausada, de reflexión y de asimilación. Bueno, nos vemos dentro de unas horas en nuestra tutoría en conjunto. Buen estudio.